que me han enviado estaba como que completo ya. Vamos a Sí, sí. tratar Ayer de... yo me estaba percatando incluso de que quienes no estaban entrando y les estaba hablando por interno. De eso no se preocupe, ingeniero. Ya, como prácticamente las clases que vamos a llevar es a partir de las 9 hasta las 9:30, ya, los que estén presentes se va a anotar la asistencia, ya, para los dos delegados, Alexis y Roland. Roland está presente, no, no lo veo, creo. Me dijo que van a llevar curso, eso sí, hasta las 9:30. Ya, solamente porque creo que hay un curso que sea de laboratorio o algo, que van a quedarse una hora más, creo que me dijo si iban a quedar y no les iba a dar tiempo. ¿Ya? Hay que esperar que se conecten los del turno, en el turno B, pero el turno A creo que somos todos. ¿Cuántos somos en total de ahorita el turno A? En el turno A somos 37, ahorita somos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37. Estamos todos completos el turno A. Entonces esperamos al turno B, pero igual vamos avanzando. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, se mira, ingeniero. Ya. A ver, el día de ayer ya hemos hecho un buen avance a lo que es la clasificación de recursos. ¿Ya? ¿Sí me escuchan, no? Sí, ingeniero, sí se lo escucho. Ya, perfecto. Sí. Bueno, lo que es la clasificación de recursos y reservas, ¿ya? Y acá básicamente ya hemos dejado en claro cuándo es recurso y cuándo es reserva. A ver, tengo este cuadrito. Ya está, este cuadro de acá. A ver, alguien que me explique este cuadro, a ver, cualquiera que esté en la clase. A ver, adelante. Am, pues, ingeniero, en A el ver, cuadro podemos ver tu apellido y tu nombre, ¿cuál es? Apellidos. Christopher Castillo. Christopher Castillo Gurto, ¿no? Así es. Ya, a ver, explícame más o menos cómo tú lo interpretas este cuadro, lo que estamos viendo, lo que es recurso y lo que es reserva. Bueno, en lo que es el cuadro podemos ver lo que es recursos, que es básicamente un todo, y vemos una pequeña parte que es lo que es reservas. Lo que sería reservas, pues se clasifican en lo que es medidas, indicadas, inferidas, y estas reservas, pues Está son mal, consideradas reservas. no, Gracias. está mal. A ver, por favor, a ver, alguien, o sea, que creo que yo hablo, no sé, a ver un poco más de lo que he hablado ayer, de lo que es recurso y lo que es reserva. Pues incluso en los ejemplos, en lo que hemos escrito acá, lo hemos dejado claro. A ver, ¿alguien más? Ah, ingeniero, yo podría participar. Sí, normal, tu apellido es López, López, ¿qué más? López, López, caballero. López. Ya, López Caballero, a ver, adelante. Bueno, pues recurso más bien sería como que todo lo que potencialmente se podría llegar a explotar en algún futuro, pero sin Ya. considerar ya sean gastos extras o otro tipo bueno, también consideraba lo que sería las leyes, ¿no? Y reserva sería lo que está, como por así decirlo, a mi alcance, a mis manos, sin hacer un sobrecosto. Trata de describir lo que ves se ve en pantalla, ¿no? Sí, sí, ingeniero, sí se Ya. mira su pantalla. Bueno, entonces, trata de describir a ver qué es lo que ves en la pantalla. O sea, no, 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 tampoco digo que lo leas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú ves, lo que hay en un recurso y qué es lo que ves, lo que hay en una reserva? Bueno, reserva podría ser lo que está totalmente probado y recurso es la posibilidad. A ver, voy a volver a repetir, ya parece que nadie lo tiene claro. Y pongan atención, esto es importante, prácticamente es lo que ayer hemos revisado, ¿ya? A ver, pero me queda el turno B.
Recurso, como ven, esto podría ser todo este cubo que yo veo acá. El recurso yo lo puedo haber estimado en base a sondeos o mediante a estudios que no he hecho, no necesariamente yo he hecho un sondeo o he hecho una especie de talados, ¿ya? Un ratito, un ratito. El modelo de unidad tiene una sola línea nomás de riego que sale en las 39 y el 80. Sí. Pero el modelo de SAM sale en dos. No, una nomás, la de Blitz lo que vale, ¿ya? Ya, ahora continúo. Y el recurso ya es como dice acá el mineral que existe en toda la zona, ¿ya? Que podría ser explotado o no, pero eso depende ya de tres características que hemos visto para que sea explotable, ¿ya? Primeramente, el recurso es algo que yo he podido sondear como no he podido sondear, ¿ya? Sondeo, ya saben que es un sondeo, es un taladro diamantino que se hace a miles de metros de profundidad de la tierra, y eso puede cortar un yacimiento mineral y te puede reconocer qué tipo de estructura tienes adentro. Ya, primeramente partamos de eso. Yo voy a definir qué estructura, pero todavía yo no tengo accesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Básico y simple. Que si esta es mi superficie, yo hago mis taladros, ¿no? Y he identificado que hay un cuerpo mineral. Entonces, ese cuerpo mineral o yacimiento va a ser un recurso, porque puede que tenga una ley económica o sea rentable esa ley, pero todavía no tengo un acceso, ¿ya? Tendría que hacer, no sé, una rampa, tendría que hacer un pique, tendría que hacer una labor independiente para poder acceder a ese mineral. Entonces, todavía esto yo no puedo transformarlo en reserva. Por esos recursos nos dice que es la cantidad de mineral existente, puede ser este de acá que es sondeado, incluyendo el que no podrá ser explotado por su baja ley. Cuando dice incluyendo, se refiere que está considerando leyes bajas y leyes altas, ¿ya? Pero que todavía sigue siendo un recurso, ¿está bien? Y generalmente los recursos, cuando yo hago todo mi yacimiento, me preguntan, ¿y cuánto mineral tengo acá o cuánto yo puedo asumir? Entonces, a esto se basan especulaciones y casos hipotéticos, ¿ya? Especulaciones, hipótesis que yo hago en base a estudios de la zona, veo una cierta similitud, no sé, veo ciertas alteraciones y puedo decir que acá puede haber más, potencialmente puedo tener más recursos, ¿ya? Entonces, características de los recursos, ¿ya? Es que no tengo, es todo lo inverso a lo que es una reserva. Que mi conocimiento geológico es mínimo, acá lo dice acá arriba, su accesibilidad prácticamente es nula, no lo tengo, y la rentabilidad, obviamente, si es que voy a tratar ya de clasificar, voy a tener un mineral que es económico y subeconómico. Y normalmente cuando yo hago ya la clasificación para sacar lo que es recurso y de reserva, me baso también en lo que es la ley de corte. Lo que está por encima de mi ley de corte lo voy a llamar reserva, y lo que está por debajo de mi ley de corte lo voy a llamar curso, ¿ya? Eso es cuando ya quiero clasificar. Imagínense que ahorita solamente tengo el bloque, no sé cuál es mi ley de corte todavía. La ley de corte, ya es una ley de corte que al inicio tú lo puedes estimar en base a fórmulas empíricas, experiencias, no sé, de yacimientos similares de la zona, y puedes asumir una ley de corte. Pero en el momento que tú inicias tu explotación, haces tu preparación de toda tu laboreo e infraestructura, tu ley de corte se va ajustando. Y en función a ello ya vas a ir trabajando, vas a ir clasificando tu recurso y tu reserva. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la práctica. ¿Ya? Y muy por el contrario, la reserva, como dice acá, mi nivel o conocimiento geológico aumenta, es más conocido, tiene más certeza. Seguramente porque he hecho laboreo minero en beta, he hecho sondeos, he podido sacar muestras, he llevado al laboratorio, he analizado cuánta ley tiene, o sea, ya tengo un conocimiento geológico de esta reserva. ¿Ya? Ese es uno. Segundo, que la ley que me ha votado sea una ley rentable. ¿Qué quiere decir que una ley que me genere beneficio al momento de extraerlo? Entonces, yo estoy hablando de una cierta rentabilidad económica. Y tercero, la accesibilidad. La accesibilidad
Ya básicamente consiste en que yo puedo ya acceder al cuerpo mineral y puedo explotarlo y sacarlo mediante equipo. A eso se refiere la disponibilidad. Hace rato el compañero dijo, reserva es medido, indicado, inferido. Si bien en el cuadro que dice medido, indicado, inferido, yo ayer recalqué que esos términos medido, indicado e inferido ya se basa, básicamente habla de lo que es la categorización de un recurso, ¿ya? Si bien acá no tenemos, hay un cuadro, seguramente ustedes lo han visto, o acá creo que acá está, mira. Lo que está acá arriba, vamos a ver, color negro, negro. Lo que es medido, indicado, inferido es una categoría que usan los recursos. Es una categorización de recursos que está en función al nivel de certeza de que si hay o no hay mineral. Acá no me dice si la ley es alta, si la ley es baja, no me dice eso. Que si es accesible o no es accesible. Simplemente es la categorización en base a la certeza. ¿Y cuándo yo voy a tener más certeza? Cuando tenga una mayor cantidad de muestras. Y mientras mayor cantidad de muestras tenga o mayor conocimiento geológico de mi estructura tenga, lo voy a llamar medido. Si mi malla de muestras es menor, lo voy a llamar indicado. Y si es mucho menor, inferido. Este recurso que lo he catalogado como medido, indicado e inferido, recién pasa a reserva, ¿no? Recién pasa a reserva, ¿ya? Que puede ser una reserva probada o una reserva probable. ¿Y cuando pasa a reserva? Ya lo hemos visto en el bloque anterior, cuando mi conocimiento geológico aumenta, obviamente cuando es recurso y es porque ya aumenta el conocimiento geológico, ya tengo mayor información. Otro, que mi ley normal o mi ley de cabeza es mayor que mi ley de corte, ya es un bloque con cierta rentabilidad económica que me va a generar un margen de utilidad al momento de explotar este mineral. Y tercero, que es accesible, que ya tengo rampas, que ya tengo una cortada, tengo un nivel principal que ya interceptó la beta, entonces ya tengo acceso para poder explotar y extraer este mineral. Entonces recién ahí es donde se transforma este recurso en reserva, ya que puede ser de medido aprobado, de indicado aprobado o de indicado aprobable, ¿ya? Eso es básicamente lo que se trata de explicar la clasificación de recursos y reservas, ¿ya? Y esto lo van a encontrar en cualquier libro, en cualquier manual, lo van a encontrar. ¿Está bien? ¿Ya? Acuérdense bien, conocimiento geológico, accesibilidad y rentabilidad económica. Ya si yo hablo de medida indicado inferido, esa es una categorización para recursos. Si bien en el cuadro está acá, está mal interpretado. Cuando yo hablo de medido indicado inferido, estoy hablando de recursos. Y cuando aplico estas tres variables de rentabilidad, accesibilidad y conocimiento geológico y cumplen con estas tres características, ¿ya? Yo recién voy a convertir mi recurso a reserva y las reservas lo voy a clasificar solamente en dos, en probado y probable. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que se ha realizado en la clasificación de recursos y reservas. ¿Ya? Entonces, también hemos hablado de lo que son los elementos utilizados en la categorización de las reservas. Y acá básicamente hemos hecho un hincapié, así vemos a la parte, ¿ya? Acá está. Hemos hecho un breve resumen. Ya de estos 5 elementos que hemos visto, 5 temas, 5 ítems, que son importantes al momento de hacer mi análisis geoestadístico. Mi análisis geoestadístico me va a ayudar a interpretar los datos que yo saque en campo de este yacimiento mineral. Pero yo tengo que conocer ya ciertos elementos, ciertos temas para yo poder hacer este análisis.
Lo primero que hemos visto es la continuidad geológica, que básicamente te trata de describir el yacimiento mineral el cual se está explotando, ¿ya? El cual vamos a explotar. Entonces, la continuidad geológica tú lo puedes asumir mediante estudios. Ya hemos visto que puede hacer sondeos diamantinos, talaros, que te dan información de que tu cuerpo mineral sigue profundizando. Ya, es un ejemplo. Ya, o también mediante labores mineras, que puede ser labores en beta, en mineral, como las galerías, la chimenea, los subniveles, que son labores en mineral, que me permite reconocer mi yacimiento y seguir avanzando en mineral y poder seguir sacando las muestras. ¿Está bien? Ese es el primer factor. El segundo y el tercero casi van de la mano, que básicamente es el muestreo. El muestreo ya lo hemos visto, ¿ya? Lo hemos analizado, ya hemos visto el detalle de cómo, a raíz de qué nace el muestreo, ya que puede ser tanto en superficie como en interior mina, y en cualquier etapa de la actividad minera, que puede ser tanto en la exploración, en la operación y en la planta, ¿ya? Estas muestras que se ven siempre van a pasar por una etapa, ¿ya? De control de leyes. No es lo mismo, a ver, para que un poco recordando, un poco recordando, esto, ¿ya? Hemos visto que las muestras las hemos visto en tres etapas, que se recuerda. En la etapa de exploración, en la etapa de operación o producción, es igual los términos, y en las plantas. Entonces este muestreo, básicamente en la mayoría de minas, por no decir en todas, me va a calcular la ley. Acá también va a tener una ley, y acá va a tener una ley. Normalmente debería haber una reconciliación entre estas leyes. Se supone que la ley que yo saco acá deben ser iguales, deberían ser iguales. Es que estamos hablando de un mismo bloque de mineral. Pero a veces pasa que cosas como la dilución, pérdida de finos y como dice, sin fin de intervenciones que pasan dentro del proceso de obtención del mineral, que hacen que esta ley varíe. Y normalmente varía de manera negativa. Acaba disminuyendo, acaba disminuyendo, va disminuyendo. ¿Está bien? ¿Y por qué disminuye? Porque cuando tú vas a una etapa de exploración, que es un mineral in situ, cuando le llegas a una etapa de operación, ya ahí vas a ver ciertos factores. El principal de los factores es la dilución, que como le explicamos en clases anteriores, la dilución es el porcentaje de desmonte que yo tengo que sacar para que, de acuerdo a mi método de explotación, yo pueda sacar todo ese mineral. No puedo sacar solamente la vetita, como se le llama, o el cuerpo mineral, porque a veces la veta tiene un ancho, no sé, de 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros. Entonces, ergonómicamente no es posible su explotación de manera convencional. Quizás descubrieron otro tipo de tecnología, llamámoslo así, donde puede ingresar, no sé, un robot o una cortadora u otro tipo de tecnología que me permitiese tanto extraer ese mineral como limpiarlo. Ya, pero es un caso hipotético. Entonces ahí podría decir que mi dilución sea la más mínima. Pero en una minería convencional donde yo necesito un ancho ergonómico para que mi trabajador o el que esté operando en esta zona trabaje bajo ciertas condiciones saludables y amigables para realizar el trabajo. Entonces, este porcentaje de desmonte yo le llamo dilución. Y lo que hace esta dilución es básicamente bajar mi ley. Y esta ley, esta ley sale de la operación de la mina, se va a la planta o este mineral. Y también en el transcurso de este mineral pierde ley. Pierde. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando tú sacas el mineral in situ, ya del bloque, del tajeo, y lo llevas a planta,
Normalmente este mineral está pasando por una etapa de extracción. Extracción es cuando yo acarreo o llevo un mineral mediante carros mineros, mediante volquetes, mediante dámperes, y quizás pongamos un ejemplo, porque cada mina tiene su propia realidad, ¿ya? Y le hemos puesto como un ejemplo práctico, es que yo tengo un nivel superior, digamos que es este de acá, y tengo un nivel inferior, digamos que es el nivel 1800, y este nivel 1500, ¿ya? Y tengo chimeneas RCs, ¿ya? Una chimenea RC, ya lo expliqué también en anteriores clases, una chimenea mecanizada que se hace con un cierto equipo llamado Alimac, ya que te hace 300 metros o más metros de chimenea. Y normalmente las chimeneas tipo RC, como se llama, Race Climber, ya normalmente se hace para echaderos, chimeneas de echaderos o chimeneas de servicios, ¿ya? Entonces, de esos 300 metros, yo desde acá arriba lanzo mi mineral acá abajo. Y acá hay tolvas que hacen que mis carros recojan este mineral y lo saquen hacia la tolva principal. Entonces, normalmente en este tipo de sistema de extracción donde hay chimeneas RCs, se pierde un material que se llama el fino. Este material fino, ya que es prácticamente lo que hemos visto en las muestras hemos visto, bueno, el mineral que hay una parte gruesa y hay una parte de un diámetro de partícula mucho menor, a veces polvo, se pega a las paredes de la chimenea RC. Normalmente en las chimeneas, normalmente en minería subterránea, las paredes de las rocas, de los hastiales, es bastante, es bastante húmedo, tiene bastante humedad. Entonces, esta humedad básicamente hace que este fino se pegue en las paredes. Y este fino, normalmente las leyes de los finos son demasiado altas, ¿ya? Igualmente este fino se puede perder en el tajo, se puede perder en las tolvas, se puede perder en la chimenea RC, se puede perder en la misma tolva del volquete. Entonces pasa por un proceso de pérdida de ley, generalmente o normalmente por la pérdida de finos, ¿ya? En el traslado. Esto solamente pasa en el traslado desde la mina, desde que ha salido del tajo hasta que llega a la planta. Entonces ahí se pierde finos. Entonces, eso es importante conocer, ¿ya? Cuando hagamos nuestra reconciliación, ¿ya? Entonces, la densidad de la red de muestreo ya hemos visto, ¿verdad? De qué depende. Mientras más muestras o más taladros, más sondeos tenga, la información que yo tenga acerca de este yacimiento va a ser mucho mejor. Igualmente el número de muestras, pero debe ser el número de muestras óptimo, porque yo puedo sacar 100, 1000, 10.000 muestras, pero tiene que ser la cantidad necesaria, porque también sacar muestras, sea de un equipo diamantino, mandar a los operarios a que saquen la muestra, no es rentable también sacar, no sé, si puedo sacar 100 y saco 1000, entonces no me es rentable a mí sacar más muestras de lo que debo, ¿ya? Consideraciones tecnológicas, y hemos visto que hay bastantes técnicas para hacer muestreo o análisis de un yacimiento mineral, para ver la continuidad geológica, para interpretar qué tipo de alteraciones, si hay fallas o cualquier otro comportamiento anómalo que esté dentro de mi yacimiento mineral. Una vez que yo conozca estos parámetros, recién puedo hacer realmente un análisis geostadístico, ¿ya? Y esto lo van a ver en campo ustedes cuando ya empiecen a hacer sus prácticas, vayan a, no sé, si están en una mina pequeña, una mediana minería, seguramente se van a encontrar bastante con ese tipo de caracteres, donde básicamente el muestreo es prácticamente común en todas las minas. Mina que no haga muestreo simplemente no hace control de su mineral. Y obviamente todas las minas controlan su mineral, porque tienen que saber con qué ley están enviando planta, tienen que saber las leyes de los tajos, ¿para qué? Para hacer blending. Creo que en un momento les comenté lo que es el blending, cuando es una mezcla de mineral de alta ley y baja ley. Ya, entonces el muestreo es importante en la operación minera, ¿ya? Entonces acá es básicamente lo que hemos visto ayer, ¿ya? Ingeniero, Sí, adelante.
Una consulta. En el momento de la clasificación de una reserva, ¿cuál ¿Ya? tendría más peso? O sea, ¿cuál sería más importante? ¿La densidad de un muestreo o la continuidad geológica del yacimiento? Básicamente, este, todos estos pasos de continuidad geológica, densidad de la red de muestreo, número de muestras, como dice acá, por ejemplo, acá simplemente con la continuidad geológica yo estoy reconociendo lo que es el recurso. Obviamente va a haber, como tú dices, un límite entre la cantidad de información que yo tenga, ¿ya? Y lo pueda transformar a reserva. La continuidad geológica simplemente te indica que posiblemente he hecho sondeos y que mi estructura mineral, a ver, pongámoslo acá, si este fuera mi superficie, ¿ya? Y yo tengo, acá vamos a aprovechar, pues, yo tengo mi estructura, mi yacimiento mineral, digamos que es un tipo tabular, ahí está, y he hecho mis labores. He hecho seguramente acá una rampa, ponerle color azul, he hecho una rampa y he llegado acá. Estoy de acá hasta acá ventanas, tenemos las ventanas. Y estoy acá empezando a explotar. Ya estoy explotando, estoy empezando a explotar. Entonces, lo que se refiere a la continuidad geológica, me dice que si este mineral sigue profundizando o tiene, no sé, algún tipo de anomalía, acá la minería le llamamos tensional. Tensional son como ramales de la veta o del yacimiento principal. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer que hay algún tipo de continuidad? Un ejemplo es colocar una máquina diamantina, por ejemplo, acá, que me va a perforar más abajo. Voy a seguir perforando más abajo. O quizás también quiero perforar más acá y voy a cortar algo más acá adelante. Entonces, solamente la información, ya, este es un ejemplo, obviamente, que me permite reconocer la continuidad de mi yacimiento mineral. Para lo que tú me preguntaste, ¿cuál es más importante para demostrar o para clasificar una reserva? ¿Ya? Para clasificar una reserva, la continuidad geológica simplemente te dice si es que hay continuidad o no. No te dice si es que esto va a ser reserva o no va a ser reserva. Lo que me va a tener claro lo que es reserva va a ser, ya, volvamos al gráfico anterior para que se entienda bien. ¿Ya? Lo que va a hacer que que mi recurso se vuelva reserva y el más importante es la rentabilidad económica. Es el primer, se puede decir que si me dicen cuál es el más importante, es que sea económico. Lo segundo que yo puedo decir es que sea accesible. Accesible, como he dicho, necesita una infraestructura como rampas, piques, cortadas, etcétera. Y tercero, obviamente, en este caso, la continuidad geológica. ¿Ya? Continuidad porque yo también deseo saber, obviamente, si voy a seguir profundizando, tengo que hacer un programa de labores de infraestructura para profundizar una rampa, quizás haga un pique, quizás no se haga otro tipo de labores para seguir profundizando. Entonces, eso va a hacer que mi inversión sea mucho mayor y obviamente mi ley de corte también se le... Entonces, si me hablan por ese aspecto, entonces el tema económico hace que sea renta, que sea una reserva, que sea accesible también y que sea continua, ¿ya? El tema de la red de muestreo que tú me mencionaste, Alexis, básicamente solamente me indica el nivel de certeza que va a tener mi yacimiento mineral. Mientras yo más muestras le haga a mi yacimiento mineral, voy a tener mucho más información. Y la categoría se mide en medido, indicado e inferido. Pero esta es una categoría de recurso, ¿ya? Porque yo solamente estoy ampliando mi malla de muestreo, nada más estoy sacando más muestras para saber en qué categoría de certeza se encuentra mi mineral. Y normalmente cuando yo hablo de recurso, el término de categoría lo voy a dividir siempre en tres: medido, indicado e inferido.
¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Hemos visto el tema de la densidad, el número de bueno acá, otro criterio que también se usa para darle, o para categorizar mis recursos, ¿ya? Es el número de muestras, ¿ya? Acá es la densidad de malla, otro es el número de muestras, ¿ya? Que hemos visto con un ejemplo de un bloque de mineral, donde yo básicamente estoy extrayendo mis muestras y en función a ellas voy a categorizarlas, ¿ya? Las consideraciones tecnológicas, ya uno también que me está olvidando es cuando yo hago la preparación de la muestra, esta preparación de la muestra obedece a un control de calidad, ¿ya? Por eso que varias empresas o varias minas que hacen esta recolección de datos de estas muestras, lo hacen en base a un procedimiento y a un estándar, ¿ya? Téngalo siempre presente. Son trabajos delicados, ¿ya? Que son bastante de cuidado para que no se contaminen las muestras. Es por eso que todo va bajo un secuenciamiento de un procedimiento, un estándar, ya para que se sigan los pasos adecuados y mi muestra al final sea representativa, sea fiable. ¿Está bien? Y finalmente, la importancia, como dije, el líquido del curso, ya es calcular, ya, o estimar mi reserva mineral en base a los análisis geostádicos, ya. El análisis geostadístico, como les dije, ya, es básicamente cuando yo voy a tratar de hacer mi análisis en función, ya, en función de variables espaciales. Es por eso que que el término geo prácticamente se refiere a un término espacial y estadístico básicamente a lo que hemos visto, bueno, lo que ustedes seguramente han visto en su curso de estadística y probabilidades. Ya solamente que acá lo voy a aplicar en el espacio. Es por eso que su conocimiento de estadística, no digo una estadística avanzada, sino una estadística básica o intermedio, ¿para qué? Para entender de manera básica, tampoco mi objetivo es que sean profesionales, pero que sí tengan las herramientas y los conceptos claros para poder hacer un análisis geostadístico, ¿ya? Entonces, dentro del análisis geostadístico hemos visto que hay también parámetros que nos pueden ayudar a realizar la categorización de un recurso. Una de ellas hemos visto que es la desviación típica o la desviación estándar, que básicamente es el error de mi muestra, ¿no? Entonces, mi muestra puede tener error, entonces y acá yo lo puedo categorizar esos errores. Ya que si mi muestra tiene un menor error, lo voy a llamar medido. Y a medida que este error se vaya incrementando, yo lo voy a cambiando de categoría. Puede ser medido, que tenga el menos error, indicado que tenga, no sé, más error, inferido que ya básicamente ya el error está por las nubes, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hemos visto que otra manera de categorizar, y que lo han hecho bastantes autores, es mediante la varianza. Ya mediante la varianza hemos visto ahí los autores que tratan de categorizar, ¿ya? En este caso, las reservas, ¿ya? Vean bien, cuando yo tengo un bloque de mineral, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos estimación de bloques, normalmente un yacimiento mineral, ya para más o menos ir entrando al campo de lo que vamos a realizar, normalmente todo modelo de yacimiento minerales, cuando hacemos este tipo de análisis geostadístico, lo simulamos mediante bloques, ¿ya? No digo cubos perfectos, sino bloques. Bloques que van a tener ciertas dimensiones y cierto contenido. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Ya son bloques. ¿Ya? Y estos bloques en un centro tienen una cierta medida y tienen varias variables. No solamente ley, peso, RQD, densidad, volumen, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente cuando yo haga... ¿eh? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya.
Aquí me perdí. Ya. Entonces, básicamente, eso es lo que es un bloque. Y un bloque es lo que vamos a ver al final del curso, como yo lo represento de una manera geométrica, un yacimiento mineral. Obviamente son miles y miles de bloques que yo voy a juntar como si fueran Legos y voy a asimilar mi yacimiento mineral. Entonces hemos visto que hay métodos de estimación, que son los métodos geométricos o clásicos, y los métodos geoestadísticos, ¿ya? Acá hemos visto que los métodos geométricos son clásicos, ¿ya? Son básicamente métodos que se aplican, se siguen aplicando obviamente, pero que se hacen normalmente en yacimientos donde no hay una alta variabilidad con respecto a la ley, con respecto a la densidad, con respecto a la potencia, ¿ya? Pero cuando ya tengo esta gran o alta variabilidad, no me van a servir los métodos clásicos o geométricos, sino que ahí tengo que pasar un salto más adelante, un nivel más avanzado. Y este nivel más avanzado es el método geostadístico, ¿ya? Y normalmente en nuestros yacimientos minerales que tenemos con gran cantidad acá en el Perú, son los yacimientos donde hay oro, cobre, los plata, los polimetálicos, zinc, estaño, hierro. Y la mayoría de estos metales tienen una alta variabilidad. Es por ello que en la mayoría de softwares que se usan para hacer esta simulación de análisis de recursos, estimación de recursos, se aplica este tipo de método. ¿Ya? Entonces, hemos visto para aplicar los métodos geostadísticos, ya que son más exactos y nos ofrecen una información más completa, yo tengo que cumplir ciertos requisitos, ya que lo hemos visto. Primero, ¿cómo van mis conocimientos en geostadística? Es lo que vamos a ver prácticamente en el transcurso del curso, ¿ya? Para valga la redundancia. El manejo de un software adecuado, ¿ya? Para el manejo de un software adecuado, ¿ya? Yo tengo que tener ciertos criterios para poder manejar el software. No es solamente tener una una base de datos, no sé, en Excel, de un Collier, un Survey, que lo vamos a ver más adelante. Simplemente es ver con qué datos estoy trabajando. Imagínense que les dan una data, lo meten al software y el software no hace la simulación, no corre. Entonces yo tengo que ver esta data, de qué está compuesta esta data, qué es lo que está mal. Entonces, si no sé, no reconozco, simplemente me vuelvo alguien automatizado, simplemente voy a ser como un secretario, donde solamente voy a alimentar la información, pero no voy a saber qué tipo de información en la cual tengo que estar alimentando a mi software, ¿ya? Entonces, el manejo de software adecuado. Yo les he recomendado como un nivel básico para que vayan viendo por su cuenta también, es el SGEMS. Es un software básico, no sé si algunos lo han descargado, lo han revisado, donde yo puedo hacer ese tipo de simulaciones, ¿ya? Para hacer un análisis variográfico, puedo calcular la anisotropía de mis leyes o la variable que yo esté trabajando. Y este tipo de simulación lo hace todos los softwares comerciales que tenemos en el mercado minero. El MinePlane, el Vulkan, Deswik, Datamine, etcétera. Entonces, parte del curso, como les mencioné, al final terminando ya la segunda sesión, que es en la segunda sesión y media, llegando a la tercera, para terminar, yo les voy a pasar una data, eso va a ser su trabajo final de investigación, para que me hagan una simulación de análisis geostadístico. Ya yo les voy a poner ahí lo que yo requiero de esta simulación. ¿Está bien? Entonces, por eso les dije ayer, también vayan averiguando más o menos cómo hacer una simulación. Obviamente ahorita yo quiero que todo lo que estamos viendo acá en la parte teórica, un poco ya de práctica para ir conociendo cómo funciona la simulación de un software. Ya básicamente partimos ya de datos, de sondeos, ya que pueden ir en distintas direcciones por el cálculo de un semivariograma. Semivariograma lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Pero vayamos al punto de que yo necesito un cierto conocimiento en geoestadística para recién empezar a usar el software, ¿ya? Entonces,
Para más o menos hacer una breve, lo que hemos repasado el día de ayer. A ver, creo que acá lo tengo. Perdón, ahí me había salido. Creo que ya está Roland conectado, ¿no? Igualmente me pasa terminando la clase de la lista de los que son del turno B. ¿Está bien? Sí, ingeniero, buenas noches. En unos Ujú. minutos le paso. Sí, ya. Ahora voy a compartir. A ver, me avisan si es que pueden ver mi pantalla. A ver, me confirman. ¿Pueden ver mi pantalla? Se mira negro a un ingeniero. A ver, vamos a ver. Ahora sí se logra observar. Ya está. Pues hemos visto algunos ejemplos de los métodos clásicos geométricos como la media aritmética, pero creo que acá había un cuadro. Acá está. Vamos a ver, tengo una página. No, quiero enseñarles. Es básicamente la estructura que hemos seguido para calcular mm, un recurso, porque ya creo que no estaba un poco claro lo que era lo que te piden cuando tú haces una reserva. Entonces yo quiero que quede claro cuando ustedes le pregunten, calcúlame la reserva de un determinado yacimiento. Entonces, para determinar la reserva, les he dicho ayer tres parámetros fundamentales, que eran las toneladas, la ley y los finos. Normalmente cuando te piden, calcúlame las reservas de este mineral, ¿ya? En la mayoría, obviamente. ¿Ya? Esos son los principales datos con los cuales se debe contar. A ver, estoy buscando acá. Acá está. 98. Pero, acá está. Esto es lo que quería que viese. Cuando yo ya tengo ya mi recurso ya prácticamente reconocido, recurso quiere decir el todo, mi yacimiento mineral. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es definir la mena. La mena, ¿ya? Es aquello que va a ser mi mineral útil. ¿Y cuál es mi mineral útil? Aquello que me va a generar una cierta rentabilidad económica bajo un cierto margen de utilidad, ¿ya? Y para eso yo tengo que calcular la ley de corte. En una primera instancia, mi ley de corte yo la voy a estimar en función a yacimientos minerales parecidos, en este caso si fuera de la zona. Pero también se puede calcular mediante fórmulas empíricas, ¿ya? Es básicamente en función a datos estadísticos, de experiencias de otros yacimientos similares. ¿Está bien? Una vez que yo he definido mi mena, mi mineral útil, mi mena vendría a ser ya mi reserva, ¿ya? Entonces tengo que tener criterios de selectividad y de limitación. ¿Qué son los criterios de selectividad y de limitación? Ustedes seguramente ya están llevando su curso de métodos de explotación, ¿ya? Entonces, este criterio de selectividad y de limitación está en función a un método de explotación. El yacimiento, sí como tiene distintas formas geométricas de comportarse eh, en la corteza terrestre, ¿ya?
hemos visto que hay yacimientos tabulares, yacimientos tipo manto, yacimientos masivos. Entonces, para cada tipo de yacimiento, con sus particularidades que tenga obviamente cada uno, hay un método de explotación. Entonces, a esto yo le llamo un criterio de selectividad y de limitación, ¿ya? Obviamente debe ser el método de explotación que más se adapte a la explotación de este yacimiento mineral. Y un ejemplo básico y práctico es cuando yo comparo un yacimiento superficial o tajeo abierto o un yacimiento subterráneo, un método de explotación subterráneo, perdón. Cuando yo aplico un método de explotación superficial, cuando mi mineral es normalmente masivo o diseminado, por ejemplo acá. Mi yacimiento es masivo, como se ve en la imagen, y normalmente yo para explotar este yacimiento que es masivo, lo que yo hago es hacer bancos o taludes, algo así, y voy sacando ese yacimiento. Esta es una vista en perfil. Entonces, bajo ese criterio yo puedo explotar este yacimiento mineral, ¿ya? Pero ¿qué pasaría? Es un caso, no voy a otro ejemplo. Si yo tengo un yacimiento así, entonces acá, si yo hago lo que hago en el pit, o en el estajo abierto, voy a sacar bastante desmonte. Acá, por ejemplo, el desmonte que voy a sacar, este desmonte se le llama la actividad de desbroce, sacar desmonte, pero luego voy a encontrarme con el cuerpo mineral. Pero si acá yo quiero hacer un desbroce, entonces tendría que sacar bastante desmonte. No sé si me dejo entender. Entonces no sería un método adecuado para sacar este tipo de yacimiento. Lo que yo debería hacer, lo que yo debería hacer es hacer una rampa. Obviamente en su curso de métodos lo van a ver. Y la rampa normalmente es una labor minera, que se dibuja la sección, una labor minera normalmente de este 4x4, 4x4, 5x5, de ancho y de alto. ¿Para qué? Para que ingresen equipos de bajo perfil, scoop, damper, volquete, para que entren, profundicen y puedan explotar este yacimiento mineral tipo tapular o tipo betiforme, ¿ya? Pues acá no hay mucho movimiento de desmonte, pero ya es más selectivo. Entonces, depende mucho del tipo de yacimiento que yo tenga para definir esta superficie, como le llamo acá, superficie de criadero, bueno, es un término español, pero básicamente es el método de explotación que me caracteriza, me va a delimitar la correcta explotación y extracción de mi yacimiento mineral. ¿Ya? Una vez que yo reconocí mi yacimiento, ya tengo el método de explotación ya adecuado para la extracción de este mineral, yo tengo que definir cuál va a ser mi potencia explotable. ¿Cuál va a ser mi potencia explotable? Pero si hablamos de una minería subterránea, como les mencioné, yo tengo una labor, voy a dibujar de color negro, esta es mi labor, ahí está mi labor. Entonces yo en mi labor tengo mi estructura mineral. Esta es la beta. Ahora esta beta, ahí está es mi beta. Digamos que esta beta, si yo lo mido, mide 40 centímetros. Bueno, 40 centímetros, 0,40 metros, ya está. Entonces, ¿cuál va a ser mi potencia explotable? Yo en 40 centímetros, si una persona quiere trabajar de manera cómoda, no lo va a hacer. Entonces acá yo tengo que sacar siempre el mineral que es la beta, el cuerpo mineral, y también un poco de desmonte. ¿Para qué? Para que si quieren un ancho, no sé, pongamos un ejemplo de 1,20 metros,
esté ergonómicamente trabajable para una persona promedio, para el trabajador, ¿ya? Eso se refiere a la potencia explotable. ¿A qué potencia voy a explotar en el mineral? Esta es la potencia. Normalmente vamos a caracterizar esto como la potencia de la beta, potencia de beta, y todo este ancho que veo 1 a 20 le llaman normalmente potencia de mineral. Y esto vendría a ser la potencia explotable. Y obedece mucho al tipo de método de explotación que yo voy a trabajar. ¿Está bien? Y obviamente ya hemos visto si es que yo voy a tecnificar mi método de explotación, quizás ya no tenga que hacer uso en un futuro de la mano del hombre, ¿no? Puedo usar el uso de robots, cortadoras, etcétera. Quizás ya no necesite la voladura para sacar el mineral. Entonces, eso ya obedece a un tema de tecnología. Una vez que yo tengo mi potencia explotable, ya a ver si se acuerdan cuando hemos hecho las reservas, mi superficie que es, tendría mis metros cuadrados que yo voy a explotar, ¿sí o no? Y la potencia en función de metro de explotación me va a sacar en metros. Yo multiplico ambos factores o ambas variables, voy a tener volumen que explotar. Volumen en metros cúbicos. Este mineral, obviamente, en el transcurso que he ido avanzando, he ido desarrollando, he ido explotando, he llevado muestras al laboratorio. En el laboratorio hacen ensayos y me van a dar la densidad. Y la densidad normalmente me lo dan en gramos por centímetro cúbico o, que es lo mismo, tonelada por metro cúbico, que es lo mismo. Entonces, yo tengo metro cúbico, tengo tonelada metro cúbico y los dos los multiplico, se van metro cúbico con metro cúbico, que me quedan las toneladas de mineral que yo voy a tener como reserva. ¿Y por qué le llamo ya reserva? Si se dan cuenta, yo ya he hecho un análisis, ya tengo un método de explotación porque ya sé cómo voy a acceder a mi cuerpo mineral, ya sé cuál va a ser mi potencia mínima explotable para que esto sea rentable. Entonces es por eso que cuando yo hago esta secuencia ya estoy transformando, estoy calculando las toneladas que va a tener mi reserva. ¿Está bien? Y obviamente las toneladas obedecen ya a las muestras que yo voy sacando de estas toneladas de mineral, ¿ya? Y obviamente también me llevan mediante ensayo, ya obviamente mediante ensayo, calculo la ley, ¿ya? De este mineral. Voy a calcular la ley de este mineral. Cuando calculo la ley de este mineral mediante muestras, entonces yo tengo una cubicación, o como lo llamé ayer, los pinos del metal. Imagínense que la ley me ha salido, un ejemplo, 10 gramos por tonelada. Entonces yo multiplico. Entonces yo multiplico esto, se va tonelada con tonelada y me van a tener gramos. Esos gramos yo lo puedo convertir en onzas también. Pero esto va a ser del metal puro. Del metal puro que yo esté analizando, esté trabajando. ¿Ya? Básicamente ese es como dice que el esquema del proceso de cubicación de reservas. Y así lo van a conocer. Cubicación de reservas. Donde ya tienes que tener todo un blog preparado, ¿ya? Con un método de explotación ya dicho, tener su volumen, tener la densidad, calcular las toneladas y saber las leyes para que cubiques ese mineral. ¿Está bien? Algo sencillo, fácil, ¿ya? Voy a volver a la anterior diapositiva, ¿ya? Estoy en pantalla, ¿no? ¿Me Sí, confirman? ingeniero. Sí, se está mirando. Ya, entonces básicamente esa es la secuencia en la cual yo debo seguir
para, para calcular o cubicar mi reserva de mineral. ¿Ya? Entonces, una estimación de reservas, como dice acá, ya lo hemos visto anteriormente, y lo que vimos ayer también son las toneladas en función a una superficie que sería el área en metro cuadrado, o una potencia de minado explotable, ¿ya? Y multiplicado por la densidad que va a tener todo este mineral o este paquete que voy a explotar. Esto me va a botar las toneladas, ¿ya? Y acá vimos los primeros ejemplos, ¿no? El método de la media aritmética, en función que básicamente es un método que bastante sencillo, básico, pero que no es recomendable su uso, ya que tiene bastantes deficiencias, ¿no? Uno es que no considera el término de las distancias, no te considera la potencia que puede tener el mineral. Entonces hay otras variables que no intervienen en este cálculo. Entonces normalmente un método aritmético como este se puede aplicar en yacimientos donde las leyes o la variable que yo quiera analizar sea de una manera regular, no haya mucha variabilidad, sea mínima. Son yacimientos también que sea uniforme en tema de potencia. En tema de potencia me refiero a que las potencias sean casi definidas. También le puedo sacar un promedio, ¿ya? Y básicamente acá también hemos dicho que si yo voy a calcular la reserva de un método, ya sea por el método aritmético o por cualquier método que yo esté estimando, ya calculé las toneladas y también tengo que calcular, ¿ya? Tengo que calcular la cantidad de finos que yo voy a tener, es decir, el mineral útil ya expresado en cantidad de metal que yo voy a recuperar de este yacimiento mineral. Por eso acá te pone la fórmula. Mi reserva es igual a las toneladas totales multiplicado por la ley que va a tener este yacimiento. Y la ley hemos visto que se puede expresar en porcentajes, en gramos por toneladas, ¿ya? En función a la unidad que yo tenga o con la cual esté trabajando, ¿ya? De ahí hemos visto el ejercicio, ¿ya? Un ejercicio básico que es el cálculo de reservas, ya donde me está pidiendo calcular la cantidad total de toneladas o que va a tener mi reserva y el metal, o sea, cuánto de metal útil voy a tener en esta reserva, ¿ya? Me da las leyes del yacimiento que estos han sido clasificados por 12 sondeos y que han proporcionado los siguientes datos, ¿ya? Entonces, básicamente para recordar lo que vimos ayer, me dicen, ya, para los que quizás no han tomado mucha atención y para los que sí ya les ha quedado claro, es un breve repaso, ¿ya? Básicamente lo que te dice el ejercicio es que se ha realizado 2 sondeos, pero 2 sondeos en el interior de esta primera área que me ha dado. Ya, esa área son de 462 metros cuadrados. Me dice que hay un área entre el contorno externo y el contorno interno. Entonces, esa área sería este de acá. Voy a poner un color verde, que sea imparcial. Ahí está. Esta área que está entre el contorno, o lo que está expresado de color rojo, va a ser mi área externa. Dice entre el contorno interno y externo. Esto va a ser mis 84 metros cuadrados. ¿Ya? Y lo de adentro mis 462 metros cuadrados. ¿Ya? Y la potencia del exterior es de 0. Entonces, para los que no lo han visto muy bien cómo es la forma de este yacimiento, si yo a este yacimiento le hago un corte, un ejemplo, ¿no? Le hago un corte, yo le hiciera un corte, ¿ya? Este yacimiento sería así, vamos a un color, sería algo así,
algo así como una pila de mineral, algo así es ese yacimiento, ¿no? Como de una forma piramidal, prismática o algo así, ¿ya? Entonces acá yo tengo un área, que es un área de superficie que me lo dan, y también tengo un área externa, debe ser esta área de acá. Ya, en base a ese tipo de yacimiento se ha hecho el cálculo, ¿ya? De cuáles las toneladas que yo he tenido que calcular como reserva y también del metal. Entonces, si se dan cuenta que yo tenía que calcular dos tipos de toneladas para mis reservas. Esta que era la más fácil, que la mayoría lo ha respondido, que era simplemente el área de la superficie multiplicado por la potencia promedio, ¿ya? Y acá, básicamente, mi potencia externa que me dice acá es igual a cero. Por eso es que acá es tipo triángulo. Y mi segunda área o volumen sería ver esta parte de acá. Sumado todo esto me daba las toneladas totales y eso lo multiplicaba por la ley media, en este caso expresado en porcentaje, y me daba las toneladas del metal útil, ¿ya? Del metal útil, ¿ya? Entonces, como un breve resumen de estos métodos de la media aritmética, vamos a encontrar ventajas e inconvenientes o desventajas, ¿no? Parte de las ventajas que hemos visto es que es muy simple y fácil de calcular. Si se dan cuenta, no hay mucha teoría, muchas vueltas que darles para calcular un yacimiento de manera aritmética. Bueno, uno de los inconvenientes que hemos visto que es también todos los datos tienen el mismo peso. Normalmente los datos cuando trabajemos sacando medias proporcionales, promedios, tienen que tener un cierto grado de ponderación, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo que tengo un ejemplo, ¿no? Alguien que tenga 30 años y pese, no sé, 40 kilos o 50 kilos, a que alguien que pese o que tenga 15 años y que pese el doble, 80 kilos, ¿ya? No es normal. Entonces, hay datos, ya, que van asociados a otra serie de datos, ya que la van a hacer o que lo van a ayudar como un ponderador al momento de calcular la media o el promedio de este valor. Pero hemos visto que en el método de la media aritmética, todos los valores tienen el mismo peso, porque simplemente hemos agarrado todos los valores y lo hemos dividido entre el número total de datos, ¿ya? Pero no ha habido algo que me haya ponderado, ¿ya? Tercero, me produce malos resultados cuando hay agrupaciones de datos. En el ejemplo de la figura anterior, existe una agrupación de datos de la zona de alta ley. El valor es 1.57, probablemente es demasiado alto. Entonces, si regresamos a la tabla, bueno, creo que este es no, es otro problema, 1.57, otro problema, ¿ya? Normalmente cuando se hace agrupaciones de datos, ¿ya? Siempre vamos a encontrar datos que van a ser un poco anómalos, ¿ya? Y normalmente yo tengo que regionalizarlos. Ya eso lo vamos a ver también más adelante en el método estadístico, pero acá en el tema de la media aritmética, o en el método de la media aritmética, no existe ese tipo de agrupaciones de datos, ¿ya? No hay agrupaciones de datos. Entonces, para calcular exactamente la ley promedio en base a este tipo de agrupaciones, el método de la media aritmética no me va a permitir hacer este tipo de ejercicio. Hay otro de los métodos también, que es el método de los prismas regulares. ¿En qué consiste este método de prisma regular? Como ven acá en la imagen, ¿ya? Cuando hay una red de sondeos, están distribuidos de forma equidistante. Equidistante quiere decir cada uno separado a una misma distancia. Y que se puede dividir la zona a evaluar en una malla regular. Posteriormente se sigue el método de la media aritmética, ¿ya?
Entonces acá es un método también que se aplica, obviamente el método de la medida aritmética tiene sus desventajas, pero es una forma de analizar dependiendo del tipo de yacimientos que yo lo hago un muestreo regular, como se ve acá. Otro método que vamos a ver es el método de los bloques, y este sí es un método bastante usado, ya básicamente porque te da la forma del yacimiento mineral. Acá sí presten la mayor atención, ya para entender qué es el método de los bloques. El método de los bloques es una variante del método de la medida aritmética, obvio. Ahorita estamos en el método de todo lo que es geométricos o clásicos, ¿ya? Dentro de estos métodos geométricos clásicos hemos visto el método de la medida aritmética, el método de los prismas, ahora estamos viendo el método de los bloques. ¿Qué nos dice el método de los bloques? Que es una variante ya del método de la medida aritmética, que se utiliza fundamentalmente cuando las características del depósito están agrupadas por zonas. El cuerpo mineralizado se subdivide en bloques en lo que se supone una o varias de las características del cuerpo. Los bloques pueden contener uno o más sondeos. Estos pueden estar en la periferia o en el interior de los bloques. Nos dice, los bloques pueden ser regulares o irregulares, dependiendo del comportamiento o la figura que tenga mi yacimiento mineral. La división de los bloques se puede ir atendido a diferentes criterios. Ya, obviamente los bloques, como les mencioné al inicio, vamos a dibujar acá. No es que va a ser un bloque o un cubo simétrico perfecto, ¿ya? ¿Ya? Estos bloques van a obedecer al tipo de yacimiento que vayamos a trabajar, ¿ya? Y vamos a ver que para esto tiene diferentes criterios. ¿Cuáles son estos criterios? La primera nos dice, según las distintas clases de mena existentes, cuánto mineral útil existe en mi yacimiento mineral. Ya para yo poder clasificar quizás unos cubos me van a representar, no sé, los sulfuros, un ejemplo. Otros bloques me van a representar, no sé, pongo acá otro bloque. Me va a representar, no sé, la pirita, un ejemplo. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada mineral que esté asociado, o la mena que esté con la cual yo voy a trabajar para realizar mi estimación, las puedo clasificar. Y obviamente en esta clasificación, las dimensiones de mi bloque van a ser diferentes, lo de sulfuro y diferentes lo de pirita, probablemente. Segundo, según cambios bruscos de potencia o ley. Cuando hay cambios bruscos de potencia o ley se refiere que si yo tengo mi superficie acá y hago mis sondeos, ¿ya? Y yo he hecho mi análisis de calcular que mi yacimiento está así. Prácticamente muy irregular en lo que es potencia. Y como dice acá también en ley, cuando tiene alta variabilidad. Entonces, el tamaño de mi bloque también va a obedecer a la potencia y a la ley que va a tener mi mineral, ¿ya? Otro que me dice, según distintos métodos de explotación, obviamente. Depende mucho del método de explotación que yo vaya a utilizar para poder clasificar mis bloques, porque en mis bloques no es que como yo lo veo, yo ahorita esto lo veo como si estuviera en una mesa o en una superficie horizontal, pero los bloques normalmente obedecen al sistema de geoespacial que tiene el yacimiento. El yacimiento normalmente quizás sea así, medio inclinado. Entonces, si yo acá pico, mi cubo va a ser así, algo así. En el mismo sentido que tiene mi yacimiento mineral, ¿ya? Por eso que depende también del método que yo voy a usar. Y según la disposición de la malla de investigación. Como dije, dentro de la estimación, la primera perforación que se hace para dimensionar y estimar el recurso es en la etapa de exploración. Después, en la etapa de operación o producción, yo también continúo mi muestreo
pero de una manera ya más regular mediante mallas, que vemos acá, que pueden ser mallas de voladura, en las cuales yo aprovecho el ripio o el detrito para hacer mis muestreos, ¿ya? Que puede ser también esto usado en interior mina como en superficie, ¿ya? Entonces veamos acá lo que nos dice el método de bloque. Dice, en este último caso se suele hacer o bien un sondeo por bloque o 4 sondeos por bloque. ¿Dónde vemos eso? Acá está en la imagen. A ver, para el que me está viendo. Dice, yo puedo hacer un sondeo por bloque. Un sondeo por bloque es esto de acá. O 4 sondeos por bloque. O de manera en busca y vista en planta. 1, 2, 3, 4. Mientras que la ley sostiene por ponderación respecto a los espesores de los 4 sondeos. Si se dan cuenta acá, si este es el espesor de mi sondeo, acá tengo un espesor A, un espesor B, un espesor C y un espesor D. A, B, C y D. Entonces, en función de este espesor, yo puedo sacar una media ponderada. Ya, una media ponderada para calcular o estimar el valor que va a tener mi bloque. Ya, básicamente, como se ve acá, un yacimiento mineral, yo lo puedo representar mediante bloques y subbloques, que dependen mucho ya de la forma del yacimiento mineral, como se ve en la imagen. Ya, obviamente, con los criterios que hemos visto para poder clasificarlos, según los distintos tipos de mena, cambios bruscos en la potencia de la ley, el tipo de método de rotación y la malla con la cual yo voy a hacer mi profundización, mi investigación. ¿Ya? Veamos acá cómo funciona este método de estimación en los bloques. ¿Ya? Dice, las reservas se calculan individualmente para cada bloque. Para ello se consideran sondeos en el interior del bloque, sondeos en la periferia del bloque, y en los vértices del bloque. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? A ver, para que esto que lo tengo como una imagen, para que no se pierda. No. Mejor lo dibujo para que se entienda esta parte. Si yo tengo mi bloque, vamos a poner con color negro. Ese es mi bloque. ¿Ya? Me dice que el sondeo que yo voy a hacer en este bloque, el que va a estar en el medio de este bloque, el que va a ser prácticamente el origen del bloque, va a tener una ponderación de I. Va a ser igual a 1. Esa es la ponderación que le estoy dando porque es el bloque central. Me dice que en la periferia va a haber más bloques. Entonces, todo lo que está en la periferia, digamos acá y acá, por ejemplo, en la periferia, pero dentro del bloque, va a tener una ponderación de J, que va a ser 0.5. Y los que van a estar en los vértices, como dice que el bloque, va a tener una ponderación de K igual a 0.25. Entonces acá me está ponderando en función a las muestras que están más alejadas de mi núcleo, en este caso del bloque, del sondeo que está en el interior del bloque. Entonces, ¿para qué? Para aplicar esta fórmula. La sumatoria de todas las leyes multiplicado por mi factor de potencia, en este caso la potencia, obviamente no he visto que la potencia es el ancho de minado que va a tener mi yacimiento o la potencia de la vez, depende de lo que voy a estimar. Ya, eso lo voy a sumar por el factor de ponderación 0.5. 0.5 hemos dicho que es para los que están, o las muestras que están en la periferia, multiplicado por la sumatoria de las potencias y leyes de estas muestras, más 0.25,
ya que van a ser los sondeos que van a estar en el vértice del bloque. Todo esto multiplicado por la sumatoria de la potencia por la ley, ¿ya? Y todo esto dividido, igual, el mismo tratamiento, solamente que va a ser la suma de todas las potencias por el medio ponderado, ¿ya? Entonces, con esta fórmula simple, yo puedo calcular la ley media. Y es una ley donde yo estoy aplicando, a diferencia del método aritmético, donde yo le estoy dando un cierto grado de ponderación en base a las distancias que tiene el eje central de mi bloque con respecto a las otras muestras. Entonces, siendo más sincero en lo que es mi estimación de reserva de recursos. ¿Ya? Me dicen, la ley media del depósito, L, mira acá por ejemplo, se calcula como la media aritmética de las leyes de los n bloques, o como la media ponderada con los tonelajes parciales de los bloques. ¿Ya? Entonces acá también hemos visto, comparando, esto que sería una media aritmética, y esto de acá tiene un factor diferente al anterior, que es un factor ponderador. Llamémosle ponderador. Esto también es una media aritmética, ya no se olviden, es una media aritmética, pero en este caso hace uso de un medio ponderador. Y lo que se ve más reflejado es en un bloque, ¿ya? Porque en el bloque tú puedes ir o ver distribuido ya las potencias, ya que va a tener este bloque, y en función de las potencias se van a dimensionar estos bloques, ¿ya? Ventajas e inconvenientes, muy simple y fácil y rápido de calcular. Acá te permite la diferenciación de menas. Acá como ya hemos dicho que cada bloque va a asumir un distinto tipo de mineral. Entonces ahí yo puedo dividir o puedo filtrar todo lo que sea sulfuro, puedo filtrar todo lo que sea pirita, puedo filtrar todo lo que sea cuarzo, por un ejemplo, ¿no? Me dicen no es recomendable para yacimientos de gran variabilidad. Si se dan cuenta, este método o modelo de bloques, ¿ya? Usa el mismo principio para calcular la ley media, que es básicamente la sumatoria de los valores entre el número de datos. Solamente que lo único que está cambiando acá es que lo estoy multiplicando por un factor ponderador, ¿ya? Pero en sí sigue siendo lo mismo. Entonces este método de los bloques, ¿ya? Nos ayudan más que todo por la forma como yo puedo llevar mi yacimiento a un bloque. Puedo calcular individualmente estos datos. Primero, la superficie que va a tener mi bloque. Segundo, la potencia media de ese bloque, ya que vendría a ser la potencia de beta de ese yacimiento. Y con ello puedo calcular el volumen. Con el volumen multiplicando superficie por potencia, que está en metros cúbicos, lo multiplico por su densidad. La densidad que está en toneladas por metro cúbico se va a densidad y cálculo toneladas. ¿Ya? ¿Y cómo calculo la ley media del bloque B que me dan? Me dice como las medias aritméticas de los valores individuales comprendidos en el bloque. Con la ley media que están comprendidos en el bloque. ¿Ya? Básicamente es el ejercicio anterior. ¿Ya? Pero acá también lo vamos a ponderar por un factor único que vimos acá arriba. Acá están. Factores de ponderación de 1, 0.5 y 0.25 para los verdes. Es un medio de ponderación para acá yo calcular las reservas totales de un bloque, que vendría a ser al volumen de ese bloque. Obviamente ese volumen ya expresado, ya con la potencia que estoy trabajando, multiplicado por la densidad, ¿ya? La reserva del componente útil en un bloque, es decir, de la mena, del material que va a pagar, vendría a ser el volumen. En este caso no es volumen, estoy equivocando, acá vamos a corregir. Esto vendría a ser las toneladas, pongámosle R, las toneladas,
Y esto vendría a ser la ley expresada en un tanto por ciento. Entonces, las reservas totales del depósito de un bloque R vendrán a ser la suma de todos estos bloques, ¿ya? Que básicamente te está dando los finos o la cantidad de metal que se va a tratar, ¿ya? Que es básicamente la sumatoria de todos los bloques. ¿Está bien? Entonces, con eso se calcula las reservas, ¿ya? En función al bloque. Si tengo más bloques en mi yacimiento, obviamente mis reservas van a ser mucho mayor, ¿ya? Y pero todavía sigue haciendo uso del principio de calcular la media o el promedio mediante la media aritmética. ¿Está bien? Vimos en el apartado de métodos aritméticos, ¿ya? Pero dentro de los métodos geométricos, ¿ya? Perdón, métodos geométricos, o aritméticos, perdón, métodos aritméticos, otro de los métodos que tenemos es el método de los perfiles, ¿ya? Se dan cuenta, hemos aplicado algunos métodos de media, que es fácil, es simple, el método de los bloques, el método a ver si mal no me recuerdo, el método de los bloques, media aritmética, ya sigue siendo media aritmética, ¿ya? El método de la media aritmética, ya que son el método de los prismas regulares, ¿ya? Método de bloques y cuarto, el método de los perfiles, ya está, acá está. En el método de los perfiles se utiliza cuando se tienen cuerpos mineralizados irregulares, ¿ya? Y estamos viendo la primera característica, y que han sido investigados mediante sondeos cuyas direcciones permiten establecer cortes o perfiles en los que en los que se basa la estimación de la reserva, ¿ya? Entonces, como se ve en esta gráfica, se ve que hay varios cortes. En cada corte se ve una especie de círculo rojo, ¿ya? Y cada uno tiene un símbolo, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5. Entonces, básicamente en función a sondeos que yo he realizado, ¿ya? He podido calcular el espesor que va a tener el yacimiento mineral. Y esta campaña de talaros o sondeos lo he hecho a una cierta distancia, ¿ya? A una cierta distancia L, ¿ya? Entonces tengo áreas y tengo distancias. Entonces, con estos dos datos también yo puedo calcular qué pasa si multiplico área por distancia, se va a volver volumen, ¿ya? Y con la densidad puedo calcular las toneladas por el método de los perfiles. ¿Está bien? Como dice, los perfiles se construyen a partir de los datos proporcionados por sondeos. Los datos muy alejados de cualquier perfil no serán utilizados. Ya debe haber una regla práctica al momento de hacer sondeos. Y si no tiene una potencia similar a lo que yo estoy trabajando, simplemente lo descarto. Por ejemplo, acá, cuando me preguntaban cómo yo calculo la ley de un testigo de un taladro diamantino. Y la respuesta es muy fácil. Cada testigo tiene una distancia diferente. ¿Y esto por qué? Debido a que siempre en el momento de realizar la perforación diamantina, estos testigos, por parámetros adversos como puede ser que haya encontrado un tipo de falla, estructura, la roca no sea muy competente, se haya rajado y se haya partido. Entonces, cuando pasa esto, yo hago mi análisis y voy sacando mis muestras. Voy a sacar mis muestras de todo esto, bueno, para que se entienda. De toda esta distancia de 1, yo voy a sacar una muestra uniforme. De esta distancia de 2, voy a sacar una muestra 2. De esta distancia de 3, voy a sacar una muestra 3. La distancia 4, bueno, voy a sacar una distancia 4 para una muestra 4. Y así sucesivamente. Entonces, en el caso de un testigo, para calcular la ley media,
Yo lo estoy multiplicando por la sumatoria de estas distancias por las leyes, ¿ya? Las distancias por las leyes, la sumatoria de este producto, todo esto dividido entre la sumatoria de estas distancias, ¿ya? Pues algo fácil, básico de atender, ¿ya? Para calcular la ley de un sondeo. Entonces, si ya vemos el método de los perfiles a un nivel macro, se van a poder dar cuenta que cuando yo hago un sondeo diamantino, acá normalmente le llamas DDH1, DDH2, DDH3, DDH4 y DH5. Dice que he realizado 5 sondeos, ¿ya? Con mi taladro diamantino en este yacimiento mineral. Entonces, los datos que yo veo a continuación, ¿ya? Es que en la columna donde está este sería mi taladro o mi sondeo, en el lado izquierdo veo la ley expresada en porcentajes y en el lado derecho la cantidad en metros expresado en lo que diga la distancia que hay entre testigos. Hemos visto, no es la distancia que hay entre taladros, no se van a confundir, no es esta distancia. No se refiere a estas distancias que básicamente se da cuando el testigo se rompe, se fractura, se cizalla por diversos temas. ¿Está bien? Entonces acá prácticamente de cada taladro me está calculando. En una distancia de 1.4 metros yo voy a tener una ley de cobre de 2.2%. Me dice abajo, yo en un testigo de continuo de 2.0 metros, yo he analizado y te da una ley de 3.8 gramos, 3.8 del mineral de metalúrgico. ¿Ya? Bueno, ese debería ser el porcentaje, la ley y la distancia. Y ahí con este método de los perfiles también, como dice, primero calcularemos las leyes medias de los sondeos, ¿ya? Y a continuación aplicaremos esa ley al área que resulta de aplicar la distancia media entre los sondeos. Áreas definidas, ¿ya? Áreas definidas por las líneas discontinuas. Calcularemos las áreas y determinaremos la ley final de la sección. Como se ve acá, es el mismo tratamiento, solo que acá, a diferencia de los testigos que usan las distancias, acá se usa del área. ¿Cuál área? Por ejemplo, si yo creo que quiero calcular, yo quiero calcular, mm, yo quiero calcular la ley media de todo este cuerpo, vean este cuerpo que está pintado de color amarillo, y voy a hacer la misma técnica, ley por distancia y por distancia, e incluso acá yo puedo calcular por A sub I. A sub I quiere decir que esta distancia obedece a un área 2, un área 3. Entonces yo multiplico estas leyes, saco la media como dice acá, y el área, multiplico por el área, y sería la sumatoria de todas estas áreas. La sumatoria de estas áreas que están dentro del bloque 2, o dentro de esta sección 2, vendría a ser todo esto que está marcado. Entonces así yo voy calculando con el método de los perfiles, ¿ya? El área, ¿ya? Y con el área va a ser mi ponderador. Aquel que tenga la mayor área va a tener el mayor peso en el resultado del valor que tiene. Y acá también el que tiene la mayor distancia va a tener mayor peso en la ley. ¿Ya? Entonces este método de los perfiles, lo que yo voy a aplicar, ya como se ve acá, me dice, una vez determinada la ley de cada sección, ¿ya? O sea, yo voy a tener la ley del bloque A1, de ley de la sección A2, la ley de la sección A3,
la ley de la sección A4 y la ley de la sección A5. Como me dice acá. Una vez que yo tenga la ley, yo debo calcular los volúmenes. Para ello, dividiremos el cuerpo mineralizado en bloques. Entonces acá yo divido mi cuerpo mineral en bloques, ¿ya? Y por ejemplo acá me dice, yo tengo acá un área A sub 1 y tengo un área sub 2. Me dice, el volumen del bloque va a ser simplemente la sumatoria de estas áreas, todo dividido entre 2 y multiplicado por esta letra D, la distancia. ¿Ya? Así puedo calcular el volumen del bloque que está entre dos secciones. ¿Está bien? Me dice, la ley del cuerpo se obtiene ponderando las leyes de cada bloque con su reserva. Con sus reservas. ¿Cómo qué quiere decir esto? Que cada ley, yo tengo ley acá, cada bloque va a tener su ley, pero mi factor ponderador va a ser la reserva. ¿Qué quiere decir la reserva? La reserva vendría a ser si yo tengo mi densidad. Esta reserva yo lo puedo. Vendría a ser las toneladas por la ley. Ahí está. Es tonelada por ley. ¿Ya? Esa es mi reserva. Pero en función a la ley, en función a la cantidad de toneladas, yo lo voy a usar este término como un factor ponderador. Las reservas. ¿Ya? Y esa va a ser la ley media de mi yacimiento. Esto por un método aritmético. Como se dan cuenta hasta ahorita, lo único diferente que he hecho con las leyes anteriores es que estoy haciendo uso de un factor ponderador. Nada más para darle peso en función a los criterios que yo esté usando. ¿Está bien? El criterio que he usado es el tonelaje. O sea, capaz hay una sección que tiene mayor tonelaje o menor tonelaje. Y eso va a incidir o va a influir en el cálculo de la ley media. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, una manera de representar los valores altos mediante este cuadro o este gráfico, ¿ya? Donde yo se ve prácticamente que mi acumulación de metal está en función a este pico de acá que estoy viendo de color amarillo y que me indica que en esta zona el mineral llega a valores muy altos, ¿ya? En temas de ley, ¿ya? Que básicamente ha multiplicado las toneladas por las toneladas por ley, ¿ya? Entonces, con este método de área bajo las curvas, ¿ya? Que obedece también al método de secciones, y básicamente estoy calculando, ¿ya? Cuál va a ser mi área media, porque acá si se dan cuenta tengo tres áreas medias. A ver, vamos a dibujar. Me subrayan, a ver, yo tengo tres áreas medias. Tengo esta área de acá, tengo esta área de acá, tengo toda esta área de acá, tengo esta área de acá. En total tengo cinco áreas, ¿ya? Entonces lo que me quiere acá calcular en función a estas áreas que yo estoy teniendo, ya, que son 5 1 2 3 4 5 áreas, calcular los picos de mi concentración de mineral. En este caso, los picos más altos están por debajo o en la zona del área 2, ya, de la zona del área 2. Entonces acá yo puedo graficar mediante esta gráfica la ley, ya, la ley que tiene acá. Digamos acá en el punto 3, calculo la ley, digamos en porcentaje. Este de acá vendría a ser el espesor que tiene, expresado en metros, y este vendría a ser la acumulación del metal, expresado en finos. Esa es la acumulación del metal expresado en finos. En finos pueden ser en toneladas. Entonces, en base a esta gráfica, yo puedo calcular
Ya, ¿cuál es mi, mi ley media en función de este método bajo las curvas? Acá me dicen el área curva acumulación de metal entre el área curva de espesor. ¿A qué se refiere esto? A ver, yo tengo un área total del metal, que vendría a ser el total, si tenemos en términos cristianos, vendría a ser todo esto. Acá me recuerda calcular el área por debajo de una curva. Hay una, hay una disciplina matemática que te calcula este tipo de ejercicios. A ver, ¿alguien se acuerda? La integral, Las famosas integrales. ¿Ya? Las integrales te ayudan a calcular, ¿ya?, las áreas por debajo de debajo de una curva. Obviamente esta gráfica que se dibuja acá, esta gráfica curva, obedece a una ecuación, ya sea una ecuación exponencial, una ecuación radiográfica, etcétera, no lo sé. Pero cuando yo aplico las integrales, puedo calcular el área que está por debajo de esto. ¿Ya? Calculo el área y el área por debajo de la curva de los espesados del espesor. Entonces voy a dibujar otra área. ¿Ya? Este vendría a ser el área. Esa vendría a ser mi ley media. Si se dan cuenta en esta gráfica, la ley, que me verifica acá, obviamente la ley está en función a lo que es el yacimiento mineral, solamente beta o mena. Pero como hemos dicho, de acuerdo al método de explotación, yo tengo que sacar un cierto desmonte, una cierta dilución. Entonces tendría que sacarme, como dice, también un poco de desmonte por el método de explotación que estoy usando. Entonces, básicamente, está calculándome un porcentaje que voy a sacar de todo mi metal o de todo mi área. Mi área está representado en porcentajes, que va a ser siempre un tanto por cuanto de todo esto. ¿Ya? Al final mi ley solamente del A sub 1 va a ser de esta zona de acá, esta ya. Es expresar métodos matemáticos, obviamente no lo vamos a resolver, ya que para esto necesitas una, primeramente, cuál es la ecuación de esta, ya, para calcular la integral. Ingeniero, antes de que pasemos al método de polígonos, ¿me ¿Ya? podría volver a explicar solo las partes de las fórmulas en, a ver, en la ley media de un sondeo, o sea, en la del testigo? La ley media del testigo, ¿ya? Para que se entienda. Acá está. Este es el testigo, ¿ya? ¿Cómo yo calculo la ley media de este testigo? Vamos a poner un ejemplo acá. La ley media de este testigo que se ve acá vendría a ser, yo quiero calcular la ley media, vendría a ser el D1 por el L1, que vendría a ser la distancia de ese testigo por la ley que contiene, más la D2, la ley 2, más el D3 por la ley 3, más el D4 por la ley 4. Digamos que mi testigo solamente llega hasta acá nada más, ¿ya? Hasta ahí no me llega. Entonces me quedaría con 4 datos, la ley 4. Y todo esto dividido entre las distancias. D1 más D2 más D3 y más D4. Y como siempre les he dicho, hay que acostumbrarnos a trabajar con unidades. La distancia, pongámoslo ahí, que está expresada en metros, y la ley, digamos, está expresado en gramos por tonelada. ¿Ya? Un ejemplo. Yo arriba, ¿qué voy a tener? Si multiplico distancia por gramos por tonelada, voy a tener distancia expresada en metros
por gramos por tonelada. Y abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener metros. Metro con metro se va y mi ley media va a quedar en función ya de gramos por tonelada. Si se dan cuenta acá, mi factor ponderador ha sido la distancia del testigo. ¿Está bien? Como les mencioné, los testigos normalmente son barras de aproximadamente 3 metros de longitud, pero cuando yo saco estas barras y empiezo a sacar los testigos, ¿ya? Estos testigos por presencia de anomalías, pongámosle estructuras, fallas, se tienden a partir o resquebrajar, como vemos en estos puntos de acá. Es cuando ya está resquebrajado, yo tengo que dividir mis testigos. Y cada testigo yo lo voy sacando, una distancia 1, una distancia 2, una distancia 3, distancia 4. Para luego cortarlos, llevarlos al laboratorio, analizarlos y calcular la ley que tiene esa determinada longitud del testigo. ¿Está bien? Ese vendría a ser de una manera práctica la ley media de un sondeo. Ahora, la ley media de un perfil, ya la ley media de un perfil, acá está. Acá también está, ¿con cuál explico? Ya de acá mejor, ¿no? Acá está mejor, ya, para que se entienda. Esta es una vista en perfil, por eso el método de los perfiles, vamos a poner acá. Esta es una vista en perfil. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy viendo de arriba, pero le he hecho un corte. Y es como que esto fuera el corte de mi yacimiento. Parece como un hígado, pero es el corte de mi yacimiento. Lo estoy viendo en un corte en perfil. En ese corte en perfil, ya, en ese corte en perfil, en ese corte en perfil, lo que yo he hecho, básicamente, he hecho mi sondeo netamente. He hecho mi sondeo A1, mi sondeo A2, A3, A4 y A5. ¿Y cómo yo he calculado el área? Es seguramente lo que me preguntó Alex. ¿Cómo he calculado el área? El área tendría que ser básicamente entre el A2 y el A3 hay un término medio, ¿no? Entre el A1 y el A2 hay un término medio, ¿ya? Entre el A3 y el A4 hay un término medio, y entre el A4 y el A5 hay un término medio, ¿ya? Primeramente. Segundo, yo quiero calcular solamente la ley media de la 2. Entonces, si tengo esta forma del polígono, ya en base, digamos, si yo estoy uniendo estos detalles de acá, voy acá, acá, acá. Esto lo puedo calcular porque tengo esta distancia 1 y tengo esta distancia 2. ¿Que lo puedo calcular? Sí lo puedo calcular. ¿Cómo calcular a D1? D1 lo calcularía de esta manera. D1 vendría a ser igual a la distancia o la profundidad de mi taladro A1 más la distancia de mi taladro A2. Todo esto dividido entre 2. Igualmente, el de 2, básicamente porque es un promedio de ambos taladros que están contiguos. ¿Está bien? Y con la distancia que tengo acá y la distancia que tengo acá, puedo calcular los metros cuadrados de esa sección. ¿Está bien? Las secciones o métodos perfiles, primeramente tengo que calcular el área. Entonces tengo ya un área 1, un área 2, un área 3, un área 4, un área 5. Entonces, ¿qué me dice acá? Primero calcularemos las leyes medias de los sondeos DDH. A continuación, ¿ya? Aplicaremos esa ley al área que resulta de aplicar la distancia media entre los sondeos, áreas definidas por las líneas discontinuas. Es lo que he visto, lo que hemos visto ahorita, en este momento. Calcularemos las áreas y determinaremos la ley final de la sección. La ley final de la sección. Entonces yo acá puedo calcular mi ley media.
Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Para la zona que está pintada de color amarillo o amarillo, ¿ya? ¿Cuál sería mi ley media? Yo tendría que multiplicar mi ley media, vendría a ser igual a 2.2 por 1.5 más 3.8 por 2.0 más 2.4 por 1.5 más 4.1 por 1.8 más 3.2 por 1.0. Y todo esto lo divido entre las distancias. La distancia hemos visto que es lo que está en el lado derecho. Entonces acá sumo 1.5 más 2.0 más 1.5 más 1.8 y más 1. Entonces acá me va a dar una ley media, ¿ya? Y esa ley media va a ser mi ley media de mi perfil A2, ¿ya? De mi perfil A2. ¿Estamos? Entonces tengo la ley media de mi perfil A2 y tengo el área de mi A2. Digamos que la ley media está expresada en porcentajes y el área 2 está expresado en metro cuadrado. Entonces ya puedo calcular si tengo la ley media del perfil A2 y tengo la superficie, tengo la sección del área del A2 por el metro cuadrado. Entonces con estas dos variables yo puedo ponderar. Entonces en el macro simplemente calcularía la ley de toda mi sección, vendría a ser igual a ¿qué? A mi ley media de mi bloque A1 multiplicado por el área 1 más la ley media de mi bloque A2 o de mi sección A2, perdón, multiplicado por el área 2 más así hasta la ley media del bloque A5 multiplicado por A5. Todo esto dividido entre la sumatoria de todas las áreas. Son 5 áreas. ¿Está bien? Pues a eso se refiere el cálculo ya de la ley media en el método de los perfiles. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? Hazme por ahí alguna pregunta. ¿Se entendió el ejercicio o no se entendió? Me preocupa cuando están en silencio. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. Esto lo pueden revisar, ya, como tienen ustedes el material a disposición, revísenlo. ¿Está bien? Es un método al final, lo que es método de perfiles, el método de los sondeos, aplica la misma metodología que la media aritmética, solo que estoy ponderando en de los sondeos con las distancias y los perfiles con las áreas, nada más. Ya no he hecho más que otra cosa. ¿Está bien? A ver si hubiera alguna pregunta por ahí. Ya, más bien me está olvidando, ya como comenté el día de ayer, los trabajos que he dejado, lo van a enviar a los delegados el día jueves, ya, para que me lo hagan llegar, ya, tanto en formato PDF, que va a ser un escaneado, ya, igual lo van a recepcionar ellos de manera física. ¿Está bien? Ya, ya para terminar el curso, si hubiera alguna pregunta, Alexis, Roland, me pasan la lista de asistencia, ya, Roland ya me pasó la asistencia, Alexis me pasa la asistencia, ya, de los que estamos presentes, ya. ¿Estamos ahí, Alexis, o ya te... Sí, ingeniero, estamos aquí. Ya. Entonces, si hubiera alguna duda, igual tienen ahí el material, revisen, no es nada complicado, ¿ya? Entonces nos quedamos en el método de los polígonos. Para la siguiente clase vamos a seguir haciendo algunos ejercicios de ejemplos con respecto a estos métodos de estimación de reservas. Ahorita estamos viendo solamente el método geométrico o método que diga aritmético o clásico, que básicamente nos ayudan a entender un poco
a lo que a lo que vamos a ir más adelante, que es prácticamente más complicado. Esto pues sí que es el fuerte del curso, de lo que es la estimación o la estimación geoestadística, ¿ya? Ahorita como ya estamos haciendo en pañales, poquito a poquito, ¿ya? Eso sería todo. Si no hubiera alguna pregunta, me despido. Muy buenas noches. Hasta luego, ingeniero.